Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de religión. En esta oportunidad estaremos abordando la temática manifestaciones actuales de la increencia. ¿Cuáles serán esas manifestaciones actuales de la increencia? ¿Qué será la increencia? ¿Será la falta de fe de la población? Veamos. ¿Qué es la increencia? Recordemos que la increencia es la falta de creencias religiosas. Es aquella postura opuesta a la creencia. Este término se solapa con el ateísmo débil. Es una forma de ateísmo que no niega categóricamente la existencia de dioses, como sí lo hace el ateísmo fuerte, sino que se caracteriza además por la ausencia de fe en su existencia, como la falta de fe en que ésta pueda existir. En estos tiempos de pandemia, parece que muchas personas por la muerte de algún familiar, ¿verdad? Por la pérdida de un ser que amado, ha puesto en práctica de alguna otra forma esta forma de alejarse, ¿verdad? De cualquier camino religioso, de cualquier doctrina religiosa, creyendo que sin ir al templo se puede adorar a Dios y se puede llevar una vida normal, ¿no? Eso es lo que postulan a muchas personas. De hecho, hay muchas personas que aseguran creer en Dios sin necesidad de creer en ningún tipo de religión, ¿no? De eso se trata la increencia, ¿no? De esa postura de esas personas que creen en la figura de que Dios existe, pero no quiero nada que ver con las religiones. Por allí un cantante decía que hay más religiones, en el mundo hay más religiones que niños con educación, ¿verdad? De repente, quizás sea cierto. Veamos cuáles son estas manifestaciones actuales de las increencias. Entre ellas tenemos en primer lugar el agnosticismo. ¿En qué consiste esta corriente, esta teoría? ¿Qué es lo que plantea ella? El agnosticismo es una teoría que afirma que la razón humana no puede negar ni mucho menos afirmar la existencia de un Dios. El agnóstico es aquella persona que dice, bueno, yo no afirmo la existencia de esa entidad llamada Dios, no la puedo afirmar, no puedo decir que sí existe, porque yo me baso en la razón, en lo que puedo ver, pero tampoco puedo confirmar a través de mi método racional que no existe. Por lo tanto, se mantiene en un nivel, digamos, agnóstico o neutral, ¿ya? Ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Por eso que aquí decimos, hay que tener mucho cuidado con el agnóstico y el ateo. No son la misma persona. ¿Ok? Porque el ateo es aquella persona radical que dice que no cree en la existencia de un Dios, aun cuando no pueda comprobar. Sin embargo, el agnóstico más bien dice, bueno, como no puedo comprobar la existencia de esta entidad, este, se mantiene en un lugar neutral, ¿no? Creyendo en su razón, en la razón humana, dándole un mayor aporte a la razón humana, pero sin negar la existencia de ese Dios, puesto que no lo puede comprobar a través del método racional. Prefiere mantenerse en una línea equilibrada y neutral, ¿no? El laicismo, por su parte, es aquella corriente ideológica que defiende
la independencia del hombre, la sociedad y Estado de toda influencia religiosa o de Dios. El laicismo plantea que el hombre es independiente de Dios. Imagínense ustedes. El hombre no depende, que el Estado, la sociedad ni el Estado depende de Dios. Busca alejar, ¿verdad? Esta corriente teológica busca alejar al, al ser humano de la influencia, imagínense, de Dios, de la influencia de Dios. Porque según el laicismo, el hombre es sumamente autosuficiente, ¿no? El hombre es independiente, la sociedad es independiente. El laicismo plantea definitivamente una vida al margen, una vida común al margen de Dios, como si éste no existiera, ¿no? Una vida, una sociedad, un caminar, un andar sin la existencia de Dios, porque el hombre es autosuficiente. El humanismo, como ya lo saben, es aquel conjunto de doctrinas que exaltan al hombre y lo colocan por encima de Dios. En el humanismo se da la supremacía del hombre por encima de la fe en Dios, por encima del carácter divino de Dios. Para los humanistas, el ser humano es la entidad más importante, ¿verdad? Y que esta, la mente brillante del hombre, es capaz de hacer todo lo que jamás podrá hacer la figura llamada Dios. Por lo tanto, ellos plantean que el humanismo, a través de la figura de la Ilustración, es la entidad más importante para el mundo. El deísmo es una posición filosófica, ¿no?, que admite la existencia de Dios, pero sin necesidad de una religión. Lo que hablamos inicialmente de la increencia, ¿no? El deísmo está muy arraigado en lo que es la increencia, porque es esa posición que admite que Dios es el supremo creador de todo lo que está en el universo, lo admite tajantemente, pero se no acepta, rechaza rotundamente la religión. Ellos dicen, Dios existe, Dios es el creador de todo, pero la religión, pero no debe existir la religión, no es necesario, dicen ellos. Eso es algo inventado que no requiere, ya, no se necesita de una religión para poder creer en Dios o para poder creer que Dios es el autor y consumador de lo que está creado en el universo, ¿no? Y de esta forma hemos visto cada una de las manifestaciones actuales de la increencia, el agnosticismo, como lo saben, haciendo un repaso, es una posición muy neutral, ya que estos ni afirman ni niegan la existencia de Dios. El laicismo es una corriente ideológica que defiende la independencia de Dios, postula, ¿verdad?, una forma de vivir en sociedad sin la presencia o la influencia de Dios. El humanismo, como ustedes lo saben, es aquel conjunto de doctrinas que busca exaltar al hombre y ridiculizar a Dios como si fuera una entidad creada por el hombre, invertida la teoría. Para los humanistas, el hombre es quien ha creado esa figura abstracta, esa entidad abstracta denominada Dios, ¿no?
Para los deístas, ¿no? Ellos admiten, ellos dicen, Dios existe, Dios es el autor y consumador de todo lo que está en el universo, por lo tanto, no es necesario ningún tipo de religión, ¿no? Es como aquellas personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia para creer en Dios, algo así. Más o menos muy parecido a ese tipo de postura de muchas personas. Pero la pregunta de los 5.000 soles. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Sería la gran interrogante, ¿verdad? Pues definitivamente no. Sin Dios, el hombre se resume en nada. Juan 15:5 habla sobre eso, ¿no? Apartaos de mí, nada podéis hacer. Fuera de la cobertura de Dios, no somos nada ni nadie. Y en Proverbios 3:6 nos habla que cada día debemos encomendar a Dios nuestro camino, porque Él es el centro. Encomendemos a Jehová, a Dios, nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas, ¿verdad? Encomendemos nuestros proyectos a Dios, y Él los va a enderezar nuestros caminos para que alcancemos nuestros proyectos de vida, nuestras metas, lo que anhelamos. Ustedes que están en quinto de secundaria tienen muchos proyectos, quizás entrar a la San Marcos, quizás entrar a una universidad prestigiosa. Encomienden a Jehová cada uno de esos proyectos y Él los oirá atentamente y cumplirá los deseos de su corazón. Me queda más que darles gracias siempre por su cariño, por su afecto. Es recíproco. Les quiere muchísimo. Una vez más, su profesor Ulises Goria. Chao, chao.